Hola amigos, en el vídeo de hoy hablaremos con Sergio Ribillo por segunda vez. Es la segunda parte del vídeo, ¿es la astrología una ciencia? Si no habéis visto el vídeo podéis verlo aquí. Por si no me conocéis, soy Elena Costa, astróloga y psicóloga entre otras cosas, y soy la creadora de porencimadelosastros.com, que es una escuela de astrología online y hay consultas también. En este vídeo trataremos temas que en mis cursos los trato con mucha más extensión y podéis acceder a ellos en mi web. En el vídeo de hoy trataremos dos bloques principales. En el primer bloque trataremos varios puntos que quedaron en el tintero el último día, sobre si es la astrología una ciencia, la validación de la astrología, historia de la astrología y la astrología en la actualidad. Hablaremos de los horóscopos y de los argumentos en contra de la astrología hablaremos un poquito más. En el segundo bloque hablaremos de astrología médica, en la cual Sergio se explayará mucho porque él es mucho más experto que yo en este tema. Si no lo conocéis a Sergio, si no habéis visto el primer vídeo, os pido que vayáis primero a ver el primer vídeo. Sergio es el fundador, el creador de la página astralis.es y además es licenciado en bioquímica, o sea que tiene un bagaje científico. Y bueno, yo por ejemplo estudié el bachillerato de ciencias, luego hice psicología, soy licenciada en psicología. Si te gusta el vídeo, por favor te pido que le des like, que pongas un comentario, compártelo en tus redes y para darle, así le darás más difusión. Si te gusta el canal, por favor suscríbete porque comparto muchos vídeos interesantes y dale a la campanita para recibir notificaciones. Muy bien, pues hoy en el bloque 1 decimos, ¿qué es la astrología? ¿Ciencia o creencia o ninguna de las dos? ¿No? La astrología está claro que es una disciplina creada y practicada por el ser humano desde la prehistoria. Bueno, yo lo que yo veo es que es el resultado de la observación real. En origen, astrología y astronomía eran lo mismo, pero también de la proyección de nuestros mitos. Y ahí es donde pueden atacar la astrología, ¿no? Es lo que decía Jung, o sea, los significados que le damos muchas veces es los mitos, ¿no? Entonces, bueno, es esto un poco lo que tú decías el otro día, que si las constelaciones son algo literario, el nombre que se le ha puesto, ¿no? Las constelaciones, que no los signos. Entonces ahí está donde te dicen, ¿tú crees que los planetas afectan a las personas? ¿No? O sea, como una creencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿qué opinas? Bueno, los planetas te afectan, pues, vamos a ver, ¿el Sol nos afecta? Habría que preguntarse. ¿El Mm, ritmo de diurno y nocturno nos afecta? sí, los ritmos Pues circadianos. efectivamente, eso está más o menos estudiado, ¿no? Y los de la Y luna luego, también, ¿no? Parece que el sol y la luna, claro, lo que más está. sí, la luna salta a la vista el fenómeno de las mareas, ¿eh? Y entonces, pues, tiene su lógica, parece razonable. De todas Pero formas, ya ahora, te comenté el otro día bueno, que eso fue evolucionando en un principio de ser algo, digamos, más o menos meteorológico, ¿eh? O para de cara a las siembras, a las cosechas y tal, y básicamente sol y lunar, y poco a poco se han ido introduciendo pues los planetas visibles. Se han ido, ¿no? Se fueron introduciendo esto, hablamos de miles de años antes de Cristo, ¿no? Es decir, a partir de que hay una capacidad de medida de las posiciones de los cuerpos celestes, que todo esto es de origen caldeo, pues bueno, también se desarrolló mucho a nivel médico en la época de Hipócrates, siglo V, VI o así, antes de Cristo, creo. ¿eh? Eso es una gran demostración de la teoría de los elementos. Y bueno, y ha ido evolucionando todo esto. El tema está en que luego, digamos, lo predictivo se cotiza mucho. Esto es como en la meteorología, lo que cotiza es el pronóstico meteorológico, digamos, ¿no? sí, pero ahora que tú has dicho esto de lo más tangible, o sea, las mareas,
Yo lo que observo en el público general, no en la gente que entiende, es que hay como un rechazo a pensar que te afecta psicológicamente. O sea, te puede afectar el Bueno, planeta, pero no te afecta psicológicamente. según seas tú. Claro, pero bueno, según la creencia general, lo de las mareas sí, pero que te afecte psicológicamente, no, pues es que estamos dentro de la Bueno, te Tierra. afecta, no es un ente personal, ¿no? La luna no es un dios con barbas que está detrás de la nube, pero vamos, tenemos unos ritmos emocionales Ahí y va con lo de según los nuestra... mitos, ahí va con lo de los la- mitos, que como hay un tema vamos, mitológico puesto ahí, pues claro, vamos a ver desde fuera, lo que se observó incluso en tiempos pues, del Neolítico y más, que cada uno tiene su personalidad. Es decir, que los padres no podían elegir la personalidad de los hijos, le podrían amenazar o castigar, etcétera, pero de la manera de ser, eso parece depender biológicamente del mundo. Es lo único que podemos establecer. Lo que diferencia un hermano de otro es el momento en que han nacido, sí, digamos objetivamente, ¿no? Entonces, ahí, de ahí empezó a observarse que la gente que nacía al principio de la primavera, pues eran muy impetuosos, que había una analogía con la naturaleza, pero bueno, eso puede ser igual, lo de la analogía con la naturaleza, ¿no? Y este tipo de cosas, es observación de la realidad, ¿eh? Y ya te bueno, digo, al principio de cosas muy tangibles, como puede ser la enfermedad, ¿no? Las enfermedades graves, las que te llevan a la tumba, etcétera, ¿no? sí, Eso sí. sí parecía haber una Había correspondencia. unas cartas que se llaman de cumbiture, que eran para cuando la persona se enfermaba y se ponía en cama, ¿no? Pero Sí. Pero la cuestión, ahora que lo estás diciendo, pues es que, claro, los pueblos también tenían sus mitos y por eso en la India le ponen la mitología diferente, pero es que va todo, van las dos cosas, o sea, le dan una explicación, pero también había una observación, ¿no? Y ahí a las críticas que se le pueden dar como si no fuera algo real, ¿no? Como si fuera solo mitos. Vamos a la segunda punto, que sería la validación de la astrología. Para mí ya está validada, o sea, es una disciplina validada por miles de personas, lo han No, estudiado a lo largo de la claro, historia. Hay cientos de libros, bueno, digo cientos, a lo mejor hay miles, no sé. A nivel moderno, comentamos el otro día, y los estudios estadísticos de Coquelin, y hay otros, Coquelin es un ejemplo, y a nivel de astrología mundial, pues el índice cíclico, que Gouchon lo estudió primero, Barbauld luego, y Boris Christoph también hizo la predicción de la pandemia, por ejemplo. Pero bueno, estos son dos ejemplos. Validación ha habido muchísima. Entonces, ¿necesita la astrología una validación? ¿Cómo debe hacerse? En mi opinión, tendría que ser bueno, interdisciplinar, ¿no? Porque si la mayoría de astrólogos son de letras, como decías el otro la día, gente hace una validación un poco individual, ¿no? Primero cuando empieza a leerse los horoscopillos, vamos, los horoscopillos, las descripciones de los eso signos, ¿no? lo tratamos luego, pero es otro tema a tratar. Sí, No, pero empezando por ahí, que claro, todavía puedes decir lo del efecto Forer, que uno tiende a creerse lo que ve escrito, estas cosas, pues... Pero claro, ya cuando llegamos a experimentar lo que decimos una sinastría personal, ¿no? Resulta que sí nos damos cuenta que la gente que conocemos pues tiende a ser, sobre todo aquella con la cual nos implicamos personalmente más, tienden a ser de ciertos signos, ¿no? Esto en cuanto a lo que es el signo, luego hay más cosas, claro, bueno, todos hemos pero empezado así, vamos, ¿no? Todos hemos empezado claro, mirando y las además cartas. es que acabamos dándonos cuenta que sí, que en efecto los signos, digamos, contiguos no se parecen en nada. Es decir, que hay como unos compartimentos, que son los signos zodíaco. Y entonces, claro, si tus planetas están haciendo un bonito trígono con los planetas de otra persona, pues vamos a ver, yo soy Sol Libra y he tenido relaciones con Géminis a montones, entre amigos, novias y de todo, varios, ¿no? Importantes. Luego, sin embargo, es curioso, Acuario, por ejemplo, pues no, no tanto, ¿no? Aunque los que he tenido muy buenos amigos, Pero excelentes. claro, tu casa 7, ¿en qué signo está? No, 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 esto es una cuestión No, de no, solo el afinidad solar, sí, solar. ya, claro, Lo que solo estoy del diciendo es solar. una afinidad solar de carácter, Sí, ¿no? sí, carácter. Y con la luna parecido. Con la luna, lo que yo he observado, claro, esto hay que saber un poco más de astrología,
es que la gente con la que pasas más tiempo, ahí sí suele haber una afinidad de tipo lunar, ¿no? Más que solar. Pues también tenemos relaciones con otros signos, desde luego, pero son como de otro tipo, ¿no? Claro, lo lunar es más emocional y tienes que tener un entendimiento. El cómo se ha llegado a los aforismos actuales, pues ha sido un proceso muy gradual, ¿eh? O sea, en concreto, la descripción del carácter, vemos el libro cumplido y otros y es muy rudimentaria, pero claro, es que la propia psicología en el siglo XIX-XX progresó muchísimo, ¿no? Y con No, ella no, la la psicología astrología. como disciplina nace en el siglo XIX, antes no existía, o sea, bueno, existía lo que tú has dicho, caracteriología, pero no se le llamaba psicología. Bueno, entonces, hablando ahora de los horóscopos, otro punto que quería destacar de lo que hablábamos el otro día, los que habla este señor que se llama a Nicholas Campion en el libro de Historia de Astrología, ¿no? Existen tres tipos de astrología, ¿no? Y parece que la astrología que todo el mundo conoce es la baja, ¿no? Siempre han habido tres, ¿no? La alta, de los grandes astrólogos que creaban las teorías, los matemáticos, astrólogos, filósofos, la media, que serían estas ruedas, tablas, y la baja. Entonces, el problema es que en el siglo XIX, ¿no? Alan Leo difunde mucho la astrología, se le considera el padre de la astrología moderna, y difunde todo esto de qué signo eres, solar sign, star sign, ¿no? Hizo cartas a muchísima gente, se forró, pero la gente se cree que eso es la astrología, ¿no? Entonces, bueno, Claro. luego hay el Linda Hombre, Goodman, para mí es un buen libro para empezar. Los signos del sí, zodíaco y el claro. carácter se basa en eso, pero claro, pensar que eso es la astrología, No, pues eso es la astrología que horóscopo. más conocemos, es la que más se ha vendido Claro, el tema en es lo que los vende últimos es, tiempos. sí, claro. Bueno, entonces, aquí, horóscopo. He cogido, no voy a decir la página, porque mi intención no es criticar a quien haya hecho esto. Tú ya ves de qué diario es, pero podría haber cogido cualquiera. He puesto el día que estamos hoy, 8 de enero, y he puesto horóscopo 8 de enero 2022. Aries, tus amistades te están reclamando más atención y últimamente no tienes tiempo para ellos. Debes intentar buscar un momento para ponerlos al día. Tauro, hoy no notarás desde la primera hora de la mañana. O sea, esto, ¿de dónde se lo sacan? Siempre lo he pensado. Mm, ¿De dónde lo Bueno, sacan? vamos a ver, lo mismo sigue una pauta, ¿no? Pero Pero es es que es que, imposible. es que vamos a ver, es que Lo tú inventan. encierras en una habitación a 12 personas nacidas el mismo día, del mismo año, del mismo siglo, todo, ¿no? Y probablemente cada uno tenga un ascendente, se puede repetir alguno, puede faltar algún ascendente, pero nos daremos cuenta que uno es muy alto, otro es muy bajito, otro, o sea, que luego Bueno, eso se ha porque a ver, expresado, claro, otro aunque tema es tengan que la una, carta, aparte de aunque la carta, tengan algo muy, seguramente tendrán algo muy en común y algunos de ellos es posible que incluso se lleven muy bien, ¿eh? Pero habrá otros que te choque un poco la cosa, puede ocurrir. Pero eso tú fíjate para que veas que hasta que no llegamos al tema individual, entonces los horóscopos estos, hombre, a veces se fundamentan en cosas. Mira, yo ahora mismo para Acuario, en estos últimos años diría que están, perdón, para Acuario, para Aries, ¿no? Que has empezado leyendo no, Aries. no, he empezado por el principio, pero es que no es para este año, ni para este mes. Entonces puedes usar Ah, el ah, horóscopo natural, poner Aries en el ascendente, que es lo que se hace, y mirar los tránsitos para un mes. Lo que yo me pregunto es cómo hacen esto para un día. Es para un día, para vamos a un ver, día. eh, Son los si es horóscopos del diario. el ritmo lunar, por ejemplo, pasa en un signo, digo, puestos a generalizar, claro, es el que se mueve más rápido, el que más puede cambiar en el cielo de un día para otro, aún así se tira 2 días y medio en cada 2 días y medio. signo. Es Es decir, que, claro, es decir, que hacer y de hecho es que tenemos días un poco repetidos, ¿no? El típico lunes que has tenido mucho trabajo y el martes también, ¿no? Entonces, para hacerlo así individualmente, aplicarlo individualmente como cambios diarios, a mí me parece que no es.
Bueno, pues es que Ahí, esos son pues, los horóscopos del vamos, con todos los diario. respetos, porque desconozco la pauta que habrá seguido la persona, ¿eh? En mi opinión, esto, claro que no se cumple, porque es que No, no, como no, mínimo tienes que coger seguro un que no. mes, poner Aries en el ascendente y decir qué tránsitos hay por las casas, horóscopo natural, lo que dicen, y Vamos a bueno, ver si puedes haces ver algo, una, si pero solo consideras 12 tipos humanos, que es lo que se está haciendo, ¿eh? Pues aún así no puedes hablar tan en concreto como eso que has leído. no, pero es No, que esto es para un día, astrológicamente no vuelvo a es repetir, es correcto. que no sé de dónde lo sacan, es que es Que imposible. aparte de que, no sé cómo decirte, lo que nos pasa no es solo lo que digan los astros, depende de lo que hayamos hecho el día anterior, Bueno, depende de claro, nuestra edad, sí, depende de la gente con que nos relacionamos, a eso todo eso súmale influye en las eso. cosas que nos pasan. Claro, ¿Eh? porque tú no eres tu carta astral, tú eres también tu familia, todo lo que, y lo que has hecho y muchas cosas. Pero que estos horóscopos, para mí, son una burla a la astrología. Es Son prácticamente una burla, sí, una prácticamente. burla y son falsos. O sea, aunque fueran Hombre, para si un me, mes, sí, pero para un día, imposible. claro, si estuvieran hechos un poco para un mes y hablando en términos muy amplios, muy generales, pues seguramente podría ser algo serio, ¿no? Con una cierta validez. Pero en términos muy generales, y ya digo, y haciéndolo como una vez al mes o algo así, pues sí, todos sabemos que durante el tiempo que estuvo Saturno en Capricornio, pues en general la gente de los signos cardinales pues tenía cálculos considerables, ¿no? Y tal, pero ya te digo, en términos muy amplios, esto es lo que se vende normalmente en las revistas, más aún si es diario, es humo. Es humo. Bueno, y el físico aquel del que hablábamos el otro día, que te pasé el vídeo, no sé si lo has visto, pues lo que hacía era criticar en base a esto. O sea, bueno. Claro, claro, o sea, si tú coges y, y, y haces una crítica, pues yo que sé, a un banquero, ¿no? Acuérdate de Blesa o alguno de estos más o menos involucrados en temas corruptos y tal, ¿no? Pues claro, no puedes juzgar la economía por un señor, tampoco, ¿no? Entonces, pues, claro, pero es que ten en cuenta que aquí hay el Pero efecto de la volvemos. demanda. El Se tema es vende lo qué que es se lo. demanda. La sociedad tampoco está perfectamente equilibrada ni es consciente de todo. Y entonces, pues se vende lo que demanda la sociedad, en parte, ¿no? Mm, ahí es un tema muy amplio, hasta podría hablar de música. Yo creo que la gente está acostumbrada a una serie de cosas, se le ha vendido esto y están acostumbrados a eso. Y claro, como es lo que más se ve, pues la gente que no sabe se piensa que eso es la astrología. Sí, pero insisto que Claro, para conocer la astrología, pues la tienes que haber estudiado mente, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, de con qué signo se lleva el signo, o ahora es muy fácil levantar lo que es la carta natal, ¿no? Entonces, aunque no tengan mucho conocimiento, por googleando un poco el significado del sol, de la luna, pues bueno, sí. te puede dar información válida, ¿no? No, no, sí, totalmente. La retrogradación si alguien no lo sabe, es un fenómeno que no es real en el sentido que los planetas nunca retrogradan, ¿no? Es un fenómeno aparente que parece en No, la Tierra, es respecto del observador, sí que claro, respecto retrogradan, del claro. observador, pero a nivel heliocéntrico no es real, pero afecta, en astrología se ha comprobado mucho que afecta a lo acontecido en la Tierra. Digo a lo acontecido porque no solo a las personas, sino a lo que acontece, a los sucesos también. A los colectivos, sí, Hmm. sí, sí. Entonces, ¿cuál es qué dirías tú de la retrogradación? Como que es, Bueno, la retrogradación es una analogía de cuando los asuntos dan marcha atrás. Pero marcha atrás no quiere decir negativamente, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, pues, en concreto con Mercurio, Mercurio y Venus sí es digno ostras, de estudiar la retrogradación. Hay otros planetas que es que todos los años se tiran la mitad del año sí, retrógrados muchos. y entonces no es un elemento para distinguir casi nada, ¿no? Pero sí, los planetas estos,
¿cómo se dice? Los luceros, ¿no? Lucero del alba Mm. y de la tarde, pues son Mercurio y Venus. Y es curioso, sí, a veces que dan marcha atrás los asuntos, en los amores también, ¿no? Mm. Vamos, los amores, en las uniones, las separaciones y tal. Pero vamos, si se dan las condiciones. No, O sea, no, si pero tú... no me refería solamente a la observación, que todos lo hemos observado, sino cuál, cuál es la... Hostia, es que aquí estoy haciendo, yo siempre me hago muchas preguntas. ¿Cuál es la razón de que un fenómeno que no es real, o sea, que realmente no está pasando, Bueno, sí es real, sí que es bueno, real, claro que sí. o sea, que no es Vamos, tú real, que a nivel en una heliocéntrico, ¿no? habitación, Lo en que una habitación parece pones... ser afecto. Sí, Eso es lo que a mí me... ¿no? sí, el mecanismo físico no se ha discernido. Claro, ahí está el El, tema, ¿no? Eso no se ha discernido, se ha detectado el efecto, digamos, Bueno, es que que es muy... ese es el tema de la astrología. La gente dice no se cumple porque no saben cómo es que se cumple, cómo es que funciona. La Vamos a astrología ver, funciona. el efecto de los planetas es relativamente tenue. O sea, insisto que nosotros, el día a día depende mucho de nuestra historia personal, de a quién estemos vinculados, y de si nos hemos cuidado más o menos, en fin. Entonces, la influencia de los planetas es relativamente tenue. A nivel, digamos, biorrítmico sí parece funcionar muy bien. A nivel de biorritmos y de estados anímicos y todo esto, pues sí. Pero se observa el efecto, ya te digo, no el... Por ejemplo, hay un este que hemos hecho en la página de tertulias muchas veces, que es ver gente que ya ha fallecido, ¿no? Pues ver las posiciones natales de los planetas y aplicar esto de Hipócrates, el tema de los elementos. Y, y entonces se ha podido detectar cuál era el punto débil de salud, sobre todo para gente que fallece prematuramente, ¿no? La función orgánica más débil. Eso lo tratamos luego en la Resulta que astrología el día médica. que muere, resulta que es que tiene ciertos tránsitos Sí. en los cuales, digamos, se agudiza ese tema. El tío ya tiene pues, 60 años, aunque el planeta ya ha pasado por ahí varias veces, pero ya la ha pillado en otras condiciones y le provoca, pues eso, lo que decíamos, pues un infarto, lo que sea, ¿no? Si tenía unas condiciones natales iniciales, resulta que es que luego ocurre eso en cierto momento y no Ahí en otros, vamos, que claro. si existe el destino o no, si podemos hacer algo al respecto o no, si todo está determinado, pues claro, Mm, ahí está el tema. Bueno, eso es... Se pueden observar efectos, ya te digo, pero el mecanismo físico, eso no está muy poco estudiado, pero sobre todo porque es que no se sabe muy bien cómo estudiarlo. ¿Eh? Mm. No se sabe muy bien qué tipo de medición habría que hacer, porque no sé cómo decirte, nos llegan muchas ondas del espacio, ¿no? Y alguna seguramente será peculiar de los planetas y tendrá su longitud de onda y lo que sea, ¿no? Claro, claro, es Pero que luego, muchos científicos, ahora que lo estás diciendo, lo que he oído también es que, bueno, te dicen, bueno, la Luna sí, pero Saturno no, o sea, lo que está muy ya, pero es lejos que afecta, eso pero los astrólogos lo que hacemos es interpretar siguiendo pautas que históricamente han llevado otros. sí. Entonces, pues las que más tienden a perpetuarse, las que más funcionan y tal. Pero nosotros lo que hacemos es observar la realidad, no ver el mecanismo físico. Eso Sí, quizás los sí, físicos, no, pero los astrofísicos por eso y todo iba esto a lo de podrían la hacer una labor, validación. claro. Es por eso iba a lo de la validación de la astrología, que claro, se tiene que validar de forma La validación de la interdisciplinar. astrología se puede hacer viendo casos reales e intentando plantear estudios de tipo estadístico. Y, hombre, se hace más o menos, pero ya te digo, eso, el mecanismo físico lo tendría que estudiar un físico, no un astrólogo. Bueno, bueno, esto le falta, yo creo que es que se acabará descubriendo, eso es lo que yo intuyo, pero bueno, Pues seguramente falta posiblemente. mucho, siglos a lo mejor, o 100 años, o yo qué sé. Bueno, entonces,
Otro tema, bueno, esto, lo que hablábamos de las críticas a la astrología, ¿no? A veces la gente te critica porque se piensa que tú te autocondicionas con tu mente de que está a tal posición, Uf, ¿no? ¿No? Y yo muchas veces es que pero lo veo posterior y es que me noto, estoy así y veo tal tránsito. Y claro, esto también, ¿no? O decirte, esto te limita, ¿no? La típica persona limitada que no conoce el tema y habla del tema criticando desde el desconocimiento. Pues si no haces vamos, nada te va a limitar, eso está claro. Criticar lo el que no se problema sabe, ni se ha de todas maneras, estudiado. el problema de la autosugestión y de la profecía autocumplida y estas cosas es que ojalá a veces nos bastara con autosugestionarnos para conseguir las cosas, ¿no? Eso, pues, es lo de prueba y error. O sea, si yo autogestionándome lo que hago es que meto la pata, pues la próxima vez intentaré hacerlo mejor, claro. Pero vamos, insisto que esto de la autosugestión puede operar, pero a un nivel muy de personas muy ignorantes, pienso yo, francamente. No, pero yo a veces sí que lo he visto, ¿eh? La gente que dice, hoy va a pasar tal tránsito, o sea, ya se autosugestionan antes. No, no, pero es que al menos yo, Bueno, os autosugestionan muchas cosas, o se intentan justificar. No voy a mover un dedo sí, porque como viene por ahí Saturno me va a salir todo mal. Eso es un sí, planteamiento completamente erróneo. Eso, vamos a ver, hay que tener mucho, o sea, para la astrología eleccional, por ejemplo, no, no puedes moverte todos los días a base de estar mirando los planetas. ¿Entiendes? Porque es que no es operativo, es que no tienes ni tiempo. claro, Eso se aplica a cosas muy gordas, pues que vas a fundar una empresa, te vas a jugar mucho dinero y exacto. entonces durante un tiempo, pero no solo consultas la astrología, miras también a la Claro, gente que claro, entiende, le preguntas y tal. Si del es la tema que cosa sí. muy bien trabajada, es difícil que salga mal, porque pase un planeta por ahí, ¿no? Bueno, entonces, no sé, como yo digo, la astrología da información y conciencia, y es mejor tener la información que no tenerla, porque si la tienes puedes hacer algo con ella, pero bueno, si se autosugestionan, y es eso, yo no miro los tránsitos cada día, es que me volvería No, loca. pero si luego el que se autosugestiona es el que solo compra el signo solar y mira el horóscopo de la prensa. Pero vamos, Bueno, eso es lo del autoengaño, lo puedes practicar con todo, con la política, puedes y, aplicar el y el autoengaño, con muchas autoengaño, cosas, ¿no? también la gente que no ¿Cómo? quiere hacerse la carta astral porque le da miedo a esa información, entonces, bueno, eso, Bueno, pues no bueno, se la pues no te hagan. conozcas, ya es tu problema. Luego también hay un tema que es la astrología. Son temas que se me han ido bueno, me he ido acordando. La astrología es el debate del siglo, ¿no? Del siglo. La astrología psicológica descriptiva, ojo, porque no psicológica, versus astrología predictiva, ¿no? Me he encontrado personas supuestamente científicas, estoy pensando en amigos de familiares, me he acordado antes, que prefieren la primera, o sea, dices que haces astrología y prefieren una cosa que no haya un destino, ¿eh? Bueno, No, no, claro, si es que el error es que lo que se vende es la predestinación. Eso es lo que se vende. bueno, Y pero ahí es la donde entra lo astrología de son meter ciclos miedo a la planetarios. gente. Es como si solo pudieras describir, pero ojo, predecir, eso no, porque es miedo a que no puedes controlar tu vida, lo desconocido, a Vamos que a te ver digan que algo no puedes cambiarlo, al concepto de destino, como si destino fuera que no claro, pero puedes es hacer que nada. te voy a poner un símil. El meteorólogo no se puede responsabilizar de que el agricultor siembre en el momento adecuado. Cada uno va a sembrar en un momento. La predicción meteorológica es la misma, pero esto ya luego es lo que haga cada uno en su vida es responsabilidad suya. Claro. Insisto que a nivel predictivo lo que se puede hacer es hablar de condiciones favorables o desfavorables. ¿Entiendes? Pero no que te vaya a salir una cosa mal porque pase un planeta ni nada de eso. O sea, esto es como hablamos el otro día, las cartas de los asesinados no atraen al asesino, no tienen por qué, vamos, atraer al asesino. O Bueno, sea, con su carta no atrae, no provocas acontecimientos, el comportamiento de los demás, digamos. Entonces tienen cada uno su carta, ¿no? yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, eso ya es otro tema. Yo creo que siempre tiene que haber un...
No, Macho. hombre, pero No te atraes personas a tu vida por casualidad. piensa en los accidentes de aviación que mueren a la vez 300 personas, o la bomba de Hiroshima. Eso es llámale destino colectivo, ¿no? Pero ahí tu carta no funciona para nada, claro. No sé, no tengo la verdad, no lo sé, no lo sé, pero me parece extraño que te encuentres algo. Asesinato es algo muy extremo, pero las personas que te No, encuentras es en que tu vida no son... para comprobar la astrología te tienes que ir a los casos extremos, claro. Sí, pero por ejemplo, pongamos yo mira, voy a poner los casos de los tránsitos de Saturno. Yo me he encontrado que con los tránsitos de Saturno en mi propia carta, cuando he transitado por cierto signo y cierta casa, me he encontrado más con personas de ese signo solar. Por Pues ejemplo, cuando sí, transito que antes no me sí, encontraba. Es sí. un ejemplo. Entonces, o con ciertas situaciones, con personas que tienen una sinastría que se calca, ¿no? Con la mía. Que Claro tiene, que hay un nexo, puede ser un claro, nexo no pasa porque conflictivo, sí. pues No te encuentras esa persona porque sí, ¿no? No estoy puede hablando ser un de nexo conflictivo, insisto. puede ser un O sea, nexo no si solo sentimental, sino puede ser de otro tipo. puedes tener una cuadra exacta entre tu sol y el de otra persona, y claro, cuando pasa Saturno por Sol, seguramente está haciendo cuadratura al sol de la otra persona, es decir, un nexo de efecto saturniano, ¿no? Una persona que ya de por sí no te llevas muy bien, pues los soles en cuadra no se llevan nada bien. Entonces, claro, cuando uno sufre un tránsito, si tú tienes un nexo conflictivo, como puede ser eso, el que haya un cierto rechazo ya de carácter, ¿no? Pues cuando pasa Saturno por tu Sol, insisto, está haciendo a su vez una disonancia al Sol del otro. Entonces, claro, te encuentras con personas que durante ese tránsito, pues intensifica, digamos, en este caso, el Cuando, efecto negativo de Saturno, ¿no? mm, cuando Saturno hizo tránsito a mi Sol, yo no lo viví tan mal como dicen, porque yo Es mi que Sol no lo tengo tienes bien por qué estudiado. vivirlo tan mal, Bueno, es que depende. siempre se dice que Saturno encima de tu Sol te limita un montón en tránsito y fatal, se dice eso. A Esto mí no sé quién era que decía que Saturno era como Hacienda, ¿no? Que te llega como a fecha fija, ¿no? Porque tiene sus ciclos, y te pasa las cuentas, digamos. Si tú hasta un sí, momento está claro. has hecho las cosas de manera consistente y todo eso, no se te van a caer porque llegue Saturno durante unas horas por tu sol, ¿no? Sí, sí, pero me encontré con personas que eran más de mi signo solar, justamente, en esa época, 2013, 2000. Vamos al segundo bloque, ¿no? El de la astrología médica. Sí. Bueno, ¿qué es la astrología médica y cuál es su objeto de estudio? ¿No? O sea, ¿para qué sirve la astrología médica? La astrología médica, como se ha practicado, cuando se ha practicado en serio, se ha practicado de una manera no determinista. ¿eh? Lo que hacían Ragel y estos del Alcocoden y todas estas cosas, eso no es exactamente astrología médica. Eso va Aclaramos lo que orientado. es el punto ¿eh? de la muerte, ¿no? El alcocoden. Sí, el Alcocoden es la duración de la vida, es un La duración cálculo de que la se hace vida y el Gilek. Bueno, el Heileg, hay varios Heileg. Hay varios Heileg. Lo que se considera Heileg es aquello que te mantiene vivo, digamos, ¿no? O que favorece la vida. Pero hay varios. Está el corporal, que es el ascendente y su regente. Está el vital, que es el sol. Y está el Heileg metabólico, que es la luna. Oh, para morirte, con que te falle uno de estos, es suficiente, claro. Si pierdes la vitalidad, la vitalidad es el cerebro y el corazón, digamos, ¿no? Mm. Y, y el metabolismo es la luna. Claro, si te falla el metabolismo, pues seguramente te fallará la parte más de tu cuerpo, ¿no? Bueno, la cuestión es que la astrología médica viene a surgir, vamos, que se pueda llamar médica, surge con Hipócrates. Y
él trae a Occidente la teoría de los elementos, que en realidad es caldea, y de origen de observación meteorológica. Y entonces él lo aplica. Él es un médico reputado de la época y lo que hace es coleccionar los temas natales de los enfermos. Y, y entonces pues estudia el tema de los elementos. Y había gente pues más proclive a la enfermedad, pues que tenía los elementos más o menos desequilibrados. Los elementos se manifiestan a través de los planetas que ocupan los signos, y normalmente pues los planetas van a significar más bien funciones orgánicas. Todo esto lo detectó de alguna manera Hipócrates, aunque, insisto, él también recopila el conocimiento más avanzado de la época, ¿no? Bueno, Y entonces, entonces, pues eso, el hecho de que se identifiquen partes anatómicas, el propio zodíaco sería, como el Aries sería la cabeza, Tauro el sí, cuello, etcétera, ¿no? Habría una por distribución orden, ¿no? anatómica Por orden y hasta luego, Piscis, que son sí, los pies, ¿no? claro, va en el orden, digamos, natural, ¿no? Y luego las funciones orgánicas, esas ya vienen indicadas por los planetas, ¿no? Entonces, pues, claro, esto dices, pues los Leo, entonces, que son en Leo, en su domicilio, tienen más vitalidad que nadie. Pues hombre, a nivel de carácter, de alguna manera, sí. Luego es que, claro, es que influyen más cosas, ¿no? Está, Tienes que por ver la ejemplo, carta Marte, entera, ¿no? ¿no? Claro, entonces, claro, esto de resumirlo así en unas pocas palabras no es fácil, ¿no? Entonces, pues, el Sol, ya digo, es la vitalidad, es el cerebro. El cerebro en su conjunto y en especial el lado izquierdo del cerebro. La luna son todas las funciones, digamos, metabólicas, ¿no? En las cuales se transforman sustancias. Está relacionada también La nutrición, ¿no? con el sistema linfático, con la nutrición, efectivamente, con los órganos digestivos, y así sucesivamente. Luego tenemos Mercurio, es muy curioso. Este parece indicar siempre fenómenos de transferencia sumamente distintos. Es decir, por ejemplo, fenómenos de transferencia en el cuerpo están en los pulmones, ¿no? Transferencia de oxígeno, en las terminaciones nerviosas, que es transferencia de electrones, ¿no? Impulsos eléctricos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Entonces, pues, incluso a nivel celular, por ejemplo, el Sol sería el núcleo, la Luna sería el citoplasma, y Mercurio serían pues todas las funciones de membrana, que son de transferencia, ¿no? ostras, a Y nivel esto de sí, células, que ya no lo había oído nunca. no, pero es curioso porque claro, te conecta cosas, fíjate, los nervios y la respiración. ¿Qué tiene que ver? Pues parece estar conectado. Sí, luego estaría, claro, depende de la anatómica que te pille, claro. No, claro que están conectados los nervios a la respiración. Yo he hecho canto muchos años, claro que está conectado. Está todo, está, Todo está está todo conectado, relacionado en el cuerpo humano, claro. y en la carta natal pues también está relacionado. Pero ahora que decías esto es una curiosidad mía, que no sé tanto como tú de esto, pero los signos sería en este orden. ¿Y los planetas también? Porque, por ejemplo, Aries dicen que es la cabeza. ¿Marte sería la cabeza o no? ¿O sería Bueno, más la zona del plexo? Marte tiene funciones orgánicas y realmente en todos los órganos funcionan No le todos los das planetas. localización, entonces. No le das Entonces, una localización. Marte sí tiene una cerebro a nivel de iniciativas, ¿no? De iniciativas dinámicas. Entonces, claro, si tienes Marte en Aries, por ejemplo, muy problemático, ¿no? Pues sí, a veces con derrames cerebrales, por ejemplo, se puede relacionar. Ya digo que los planetas incluso te hablan de funciones celulares. Dentro de la propia célula tiene funciones de las Yo he mitocondrias, son de observado tipo... en dos personas, esto no es un estudio científico, Sí. dos personas, pero tenían la misma posición, Marte, bueno, perdón, una tenía Marte en Aries en casa 6
y la otra tenía Marte en Cáncer, que hacía correspondencia con la Luna en Aries en la casa 6. Y las Sí, dos tuvieron un glaucoma, un derrame, o sea, sí, exceso de presión, ¿no? En el ojo. En la sí, casa 6, que es casa seguramente, de sí. gozo, ¿no? Eh, me pareció No, curioso. aquí lo del gozo de los planetas no funciona, eso ¿No es lo más tomas? psicológico. ¿No lo En- tomas el en- gozo? en- el gozo es un factor interesante para la aptitud profesional, por ejemplo, el gozo de los planetas. Pero luego a nivel médico es que depende, al conectarse entre sí por aspecto, están conectándose con otros elementos. Entonces, en astrología médica, tú puedes ser de cualquier manera, pero mientras tengas una conexión armónica entre tus funciones orgánicas y todo esto. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se debió de observar siglos antes de Cristo es que la gente con una armonía entre el Sol y la Luna, en general a lo largo de su vida tenían mejor salud que gente que tenía una disonancia. Y también a nivel Los de tengo en cambios de trígono. humor. Sí, Tú los tienes en trígono, pues seguramente serás una persona, ojo, un trígono que también coincida con un trígono zodiacal. O sea, tú eres sí, Escorpio, pues será la luna en Cáncer, por sí. ejemplo. Pues eso en general es gente pues, de humor bastante estable, dentro de lo que también digan los otros planetas, ¿no? Sí, sí, Pero hay otras cosas humor, que no tanto, pero humor estable y ritmo metabólico bastante estable. ¿eh? De hecho, se considera uno de los mejores elementos de salud, ¿eh? El tener bien aspectados el Sol y la Luna, ¿no? Dando elementos compatibles, ¿no? sí, sí. Pues, ¿qué más podemos decir, ¿no? De esto? Hombre, la gente que tiene el Sol opuesto a la Luna, pues estos a nivel de humor son de humor cambiante, pero sin embargo a nivel de salud, pues están conectando elementos que son compatibles. En la oposición, no, son en gente astrología nacida en luna médica, llena, ¿no? no La, es especialmente mala la oposición, ¿no? la gente nacida en luna llena, cuidado, La gente nacida llena es con la pues como oposición. la gente que nace en luna nueva o en los dos cuartos, ¿eh? Pues eso es gente de humor cambiante y de un estado metabólico más irregular, un estado de salud más inestable, Y a mientras eso, que los que... Sí. si le sumamos un eclipse a una luna nueva o una luna llena, ¿cómo afecta eso a la psique y al Cuento, cuerpo? Cuidado. esto no estoy muy seguro de que lo considerara Hipócrates, aunque los ciclos de Saros y el estudio de los eclipses es anterior. Pues Ah, es que los estudio. eclipses, yo lo que vengo observando mucho que te ponen muy en contacto con ¿Cómo? no digo con amigos, sino Con con gente. gente en general. Parece como que lo que hagas tú tiene más reflejo a nivel social, ¿no? Para bien o para mal. En médica no está muy estudiado, aunque se supone que si cierta configuración coincide además con un eclipse, puede ser más intensa. Ten en cuenta que un eclipse de Sol y Luna, pues son los transitantes más poderosos realmente. Para que Mm. como son muy repetitivos, pues no les damos tanta importancia, ¿no? Pero sí, si tienes una configuración, digamos, insana o corrupta, que diríamos, en el cielo que está afectándote de manera problemática a ti, pues claro, si además coincide con un eclipse, pues puede agravarlo, ciertamente. Aunque, Antiguamente, bueno, se le daba un significado negativo de catástrofe, pero también podía ser algo positivo, ¿no? A un eclipse a nivel de claro, eso astrología de, mundial. Claro, claro, cuando caía un rey, que se decía, ¿verdad? mm, Claro, pero caía uno, pero subía otro. Al que subía claro, no le afectaba tan mal. claro. Bueno, se veía el país y la carta del país. Entonces, cuando has dicho planetas, signos y elementos patológicos a tener en cuenta, ¿cuáles son, por ejemplo? La cuadratura, ahora Eh, estás diciendo cuadratura entre La Sol y Luna. temperatura es bastante problemática, sí. El quincucio puede ser problemático. Sí. ¿eh? La misma conjunción, depende, si interviene un maléfico, pues Mm, puede, o sea, por ejemplo, tener conjunción Sol-Marte
es estar expuesto a subidas de tensión. Si es Saturno, por ejemplo, pues normalmente merma la vitalidad. Pero bueno, el tema está como los elementos cómo se combinan. Es decir, si tú tienes un planeta en un signo de fuego, por ejemplo, y otro en un signo de aire, entonces van a estar aspectados pues seguramente por sextil, ¿sabes? Tengo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el sextil, ¿por qué se considera armónico? Precisamente, pues procede de esto, de la médica. Pues porque resulta que el fuego y el aire son elementos compatibles. Esto está el cuentecito este, pero que funciona muy bien, es en lo que se basa. Que el fuego y el aire se alimentan mutuamente, digamos, o la tierra y el agua, que resulta fertilizada por el agua. Sin embargo, mezclas fuego con tierra o con agua, y lo que logras es apagar el fuego, ¿no? O evaporar el agua. Entonces, pues, y hacer que desaparezca, por lo tanto. Entonces, eso se consideran relaciones problemáticas. En realidad, lo de los elementos se refiere a los estados de la materia, a lo sólido, lo líquido, lo gaseoso, pero bueno. Entonces, luego hay cartas que parecen, estuvimos viendo la de Kirk Douglas, que me Sólido, parece líquido, muy... gaseoso y helado, o porque nunca había oído esta ¿El comparación. qué? Sólido sería la tierra, Sí, líquido el líquido agua, el agua, gaseoso el el aire aire, eso y está el fuego, clarísimo. y el fuego sería plasma, es decir, Ah, átomos moviéndose como un fluido, pero que están transfiriéndose electrones y tal, está habiendo cambios moleculares y tal. Son los 4 estados de la materia, tal como se observan en... Esto era clave en la alquimia de los siglos anteriores a Newton. Pero ya, como el mecanismo ya te he dicho, el físico y un no se planeta, yo lo puede... que he observado también, un planeta cuadrando al ascendente, incluso un planeta, por ejemplo, Venus en mujeres, cuadrando al ascendente, problemas en los ovarios. Lo he observado en varias cartas. Los Y uno de aspectos al ellos, ascendente no pues están lo he muy observado. estudiados. El mismo Hipócrates es que usaba cartas seguramente la inmensa mayoría sin casas, o sea, al desconocer la hora, conociendo solo la fecha, pues te queda incluso una pequeña duda con la luna, ¿no? Pero a veces. Y, y entonces, pues, pero están menos estudiados. Esto, de hecho, Hipócrates no lo pudo estudiar. Ten en cuenta que pasan 10 minutos, por ejemplo, o que tengas 10 minutos de error en el cómputo de la hora de nacimiento, pues ya los aspectos al ascendente, que se les suele dar un orden más pequeño que a los aspectos entre planetas, pues pueden variar mucho. O sea, por un pequeño error, entonces estudiar esto es muy difícil. Estadísticamente es muy difícil. El impacto de los aspectos de los planetas al ascendente. Al ascendente. ¿Y la casa 1 para ti no tiene importancia en cuanto a astrología médica? La 6 has dicho que no, me ha extrañado mucho, Bueno, que es la de la salud. sí. Lo que pasa es que, digamos, el equilibrio entre los elementos y las funciones orgánicas no dependen del ascendente, ¿no? Lo que sí es cierto es que ciertos planetas, por ejemplo, los maléficos, situados en la casa 8, sí parecen influir mucho en la salud. No tanto los situados en casa 6 o en casa 2. ¿Y en la 1, Pero que es el cuerpo también? No, sí, claro. O sea, tú tienes los planetas yo no tengo ninguno, pero masculinos, o el sí. Sol, Marte o Júpiter en el signo ascendente, lo normal es que tengas una musculación considerable. También según signo, ¿no? Pero sí. Y Marte en casa 8 son muchas operaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que... Bueno, vamos a ver. La casa 8 son, generalizando mucho, son situaciones críticas. Sobre todo a nivel anímico, y entonces, pero también a nivel físico, las enfermedades graves. La casa 8 es como nos enfrentamos pues a lo no previsto, ¿no? A los sustos, incluso, hablando así muy en general, ¿no? Y entonces sí parece tener la función
de generar las crisis de salud y las crisis anímicas, ¿eh? Entonces, tú, por ejemplo, la gente que tiene el sol en la casa 8 puede tener enfermedades graves, pero también unas recuperaciones importantes. La única enfermedad de la que no nos recuperamos es la que nos lleva a la tumba. Bueno, la 8 es la O por muerte. ejemplo, Pero yo tenía claro, por entendido que ejemplo, también eran operaciones la 8, ¿no? sí, de enfermedades graves, sí, desde luego. Mm. Bueno, Operaciones donde haya que intervenir un órgano, digamos, mecánicamente, pues sí, se relaciona básicamente con la casa 8, sí. y las 6, Pero ¿no? vamos, ¿Los planetas en las 6 también indicarán las bueno, es que enfermedades o no? la casa 6 te habla un poco cómo te enfrentas a las enfermedades agudas, a las normales, a un dolor de cabeza, a un resfriado, etcétera, ¿no? Entonces aquí no se trata de enfermedades mortales, sino a discontinuidades de la salud, pues que uno debe cuidar. Entonces también el cómo se cuida a uno es la casa 6, tiene un efecto de tipo psicológico también, ¿no? Básicamente. Pero vamos, a nivel orgánico lo que más funcionan son planetas y signos, ¿eh? Ya te digo que sí, hay una conexión con la vida real a través de las casas, ¿eh? pero, pero, por ejemplo, lo que no está nada comprobado es eso de que sea la cabeza. Estamos diciendo que la cabeza es Aries, pues no, Que pues Marte si sea tienes la el cabeza. ascendente. Aries se asocia con la cabeza, Sí. sí, con esa zona anatómica, ¿no? Pero hay otra analogía por ahí que dicen que el ascendente es la cabeza Sí, y, es que por eso. y la casa 2 el cuello, pero claro, ya en la mayoría de los casos va a chocar con lo otro. Pero dicen la casa 2 es el cuello, pero luego la comunicación es la 3. O sea, yo veo que la Claro, comunicación es más la casa 3, que es la garganta. Entonces, las casas es como nos relacionamos psicológicamente con la realidad, digamos. ¿Eh? Ahora, el cómo somos nosotros es los signos y los planetas, básicamente. sí, sí, Entonces, ¿qué tiene. primera conexión con la realidad que la toma de decisiones, que es el propio ascendente? ¿Cómo actúa uno, no? Pero hasta que no actúas, no funciona el ascendente, claro. Mientras que el signo del planeta, pues es la maquinaria que te mantiene orgánicamente vivo. Bueno, muy interesante. ¿Quieres añadir algo más de esto de los Sobre planetas? astrología médica, lo interesante sería ver casos, desde luego. Ya, pero ¿Eh? no los hemos preparado, no se me ha Pues ocurrido. mira, ahora que hemos sacado hemos comentado en tertulias cantidad de casos de muertos por COVID, ¿eh? Pues la mayoría, el tránsito mortal era sobre Mercurio y no solo, ¿no? Pero, o sea, por Mercurio. ejemplo, sí, sí, porque es una enfermedad respiratoria Sí, 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 realmente. sí, sí. Y luego también por fallo renal también, ¿eh? O sea, por Venus también. Y como ocurre con las enfermedades víricas, normalmente el planeta en tránsito era Marte, casualmente. Marte es el que te habla de los males súbitos, ¿no? Sí. En ese sentido tiene una analogía con la casa 8, claro. Ujú. Las situaciones súbitas, cómo las encaras, ¿no?